Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica. Venezuela en crisis. La violencia, las acusaciones mutuas se apoderan del país tras la proclamación de Maduro. Desde la distancia, los venezolanos residentes en Florida respaldan a Capriles y exigen un recuento de votos en su país. El pequeño 11 de septiembre, Boston llora a las víctimas del maratón sin saber quién ni por qué se llevó a cabo el atentado. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Latinoamérica Noticias. Comenzamos el noticiero hoy en Venezuela. La crispación, la tensión y las acusaciones mutuas se han apoderado de ese país después de los resultados electorales del domingo, en los que ganó el líder chavista Nicolás Maduro por un estrecho margen sobre el opositor Enrique Capriles, quien acusa a Maduro de querer meter a Venezuela en una situación de violencia para que no se hable del recuento voto a voto. Venezuela continúa sumergida en la crispación, la tensión y las acusaciones mutuas. Los incidentes registrados tras las elecciones del domingo han costado la vida al menos a 7 personas y más de 60 han resultado heridas. A esto hay que agregar más de un centenar de detenciones y numerosos destrozos materiales. Unos altercados de los que el líder chavista Nicolás Maduro hace responsable al candidato opositor Enrique Capriles. Imagínense ustedes que yo hubiera llamado a este pueblo a la violencia. Imagínense que estuviéramos recogiendo miles de muertos. Eso es lo que quería el imperialismo norteamericano. No le importa la sangre venezolana y sus lacayos pitiyanqui, como el nuevo Carmona que ha surgido. Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que quería, una guerra civil tipo Libia, Siria. No la obtuvieron, no la van a obtener. Y yo le hago llamado a esos motorizados, a los colectivos, al movimiento popular, a los jóvenes, a todo el pueblo. No, paz, paz. Capriles rechaza las acusaciones y responsabiliza del ambiente de violencia en las calles al proclamado presidente. Porque el señor Maduro lo que quiere es tratar de que nosotros aquí, delante de la prensa internacional, delante del mundo, no hablemos del conteo del voto a voto, sino meter al país en una situación de violencia para escuchar todas las declaraciones que hemos escuchado el día de hoy. El líder de la oposición, que se quedó a 272.000 votos de Maduro, quiere que se lleve a cabo el recuento del 100% de los sufragios, por lo que convocó una marcha para el miércoles frente al Consejo Nacional Electoral, pero finalmente la desconvocó. Porque el camino nuestro es democrático. Yo
la decisión, mañana no vamos a movilizarnos. Y yo le pido a todos mis seguidores recogerse. Mañana no, nadie va, el que salga está en el lado de la violencia. Lo que sí seguirá todos los días son los cacerolazos hasta la investidura de Maduro como presidente el próximo viernes. En tanto, el Ministerio de Exteriores español emitió anoche un comunicado donde reconoce la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela después de un incidente diplomático entre ambos países tras la ajustada victoria del candidato chavista en las elecciones del domingo. El gobierno de España respeta la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, afirmó el ministerio. Las relaciones entre ambos países se enturbiaron el lunes tras una declaración del ministro de Exteriores español José Manuel García Margallo, en la que evitó dar por definitivos los resultados de los comicios, dado el pedido de recuento de votos por parte de la oposición. A diferencia de España, Estados Unidos dijo el martes que no está en condiciones de aceptar el triunfo de Maduro y calificó de difícil de explicar la decisión de proclamar ganador al candidato oficialista. Por su parte, los venezolanos residentes en Florida se movilizaron en respaldo a la oposición política de su país ante evidencias de un presunto fraude electoral y la negativa de las autoridades de realizar un recuento de votos. Esto sigue cacerolas en las manos, cientos de venezolanos residentes en Orlando, Florida, salieron hoy a las calles de la ciudad para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela y la negativa de las autoridades de realizar un recuento de votos. Marta Torres, participante de la manifestación, se refirió así a la situación de su país. Una palabra, señora, una palabra. Cuéntame por qué está acá. Estoy aquí por la libertad de mi país, para que haya libertad y para que el fraude tan grande que cometió la presidenta del Consejo Nacional Electoral sea derribado por todos los venezolanos en la calle. 24 años. Esta es la noche cuando más venezolanos se han movilizado. El cacerolazo de Orlando, que de acuerdo a sus organizadores representó la reunión más numerosa de venezolanos en esta región, vendrá seguido de una serie de acciones organizadas para que todos los votos, incluyendo los cerca de 100.000 del exterior, se incluyan en el recuento total.
Los venezolanos residentes en Orlando también se concentraron frente al busto de Simón Bolívar de esa ciudad para pedir al gobierno de Estados Unidos que no reconozca los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas hasta que se realice un recuento de los votos. Nos quedamos en Estados Unidos para contarles que las autoridades de ese país pidieron ayuda a la ciudadanía para encontrar a los autores de las bombas en la maratón de Boston que causaron la muerte de 3 personas y heridas a más de 170. Cientos de personas de todas las edades se congregaron ayer en diversos puntos de la ciudad para llorar por las víctimas y velar por los heridos, sin saber aún la razón de lo que llaman ya el 11 de septiembre de Boston. Boston llora a su pequeño CS. Cientos de personas de todas las edades se congregaron al atardecer en diversos puntos de la ciudad para recordar a las 3 víctimas mortales y velar por los heridos. Se fueron concentrando de manera espontánea en el Parque Boston Common, cerca del lugar donde se produjeron las explosiones, para crear murales por la paz y la unión de la ciudad. Las personas no ocultan su tristeza y ansiedad. Yo veía a la gente caminando hacia acá porque muchas personas les dijeron después que vinieran aquí, esto era un punto de encuentro, y yo los veía, pues obviamente andaba preocupada, pendiente a las noticias y pues un poco ansiosa, no salí del apartamento. Very sad and very strong. Es un aviso triste y duro el hecho de que en este mundo, por desgracia, hay gente dispuesta a destruir y matar, nos dice este joven. Y la ciudad, aún pese al desconsuelo de no saber quiénes han sido los autores de las 2 explosiones y qué motivaciones tuvieron, más de 24 horas después, nadie se ha responsabilizado de los hechos. Al parecer, las bombas eran simples ollas a presión colocadas dentro de unas mochilas negras. Un dispositivo muy sencillo, de fácil fabricación, similares a los explosivos rudimentarios usados contra las tropas estadounidenses en Afganistán e Irak, según las autoridades de Boston. Hacemos ahora el primer repaso por los principales títulos de los diarios latinoamericanos. Clarín, Argentina. La iglesia muy dura, se corre el riesgo de debilitar la democracia. Criticó el apuro del gobierno por la reforma judicial. Es el primer cuestionamiento tras la asunción de Francisco. La razón, Bolivia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió en 9 años 12 denuncias contra el Estado boliviano, otras 77 están pendientes. Entre las denuncias presentadas y aceptadas por violación de derechos humanos está una
del hoy vicepresidente Álvaro García Linera y otras 11 personas procesadas por el caso EGTK. La instancia internacional declaró inadmisibles 2 casos y 4 tuvieron solución amistosa. El Tiempo Colombia, posibilidad de segunda vivienda con subsidio. Cualquier persona que tenga un crédito hipotecario aprobado para vivienda nueva de clase media podrá solicitar el subsidio que revivió el gobierno en el nuevo plan de impulso de la economía. Esa ayuda la podrá usar para adquirir una segunda casa. El Comercio Ecuador, jueza condenó a Jiménez, Villavicencio y Figueroa por el caso 30S. La jueza Lucy Blasio condenó a la asambleísta Clever Jiménez y al activista político Fernando Villavicencio a 1 año de prisión por el supuesto delito de injurias. Milenio México, relator de ONU sobre ejecuciones, visitará el país. Se trata de la primera visita a México desde 1999 de un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos para investigar sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y tras la pausa, Correa de gira. El presidente de Ecuador realiza visita oficial a Alemania antes de viajar también a Italia, España, Dominicana y Haití. Mejora la economía global. Un nuevo informe del Fondo Monetario afirma que hay mejores perspectivas pese a persistir riesgos en Estados Unidos y en Europa. La historia de las Olimpiadas. Brasil ya vive la antesala de Río 2016. Llegan los deportes a Latinoamérica Noticias. Quédese con nosotros.